Bienvenido estudiante a nuestra clase teórica de modelo de datos relacionales. Soy su profesor ingeniero Ricardo Tillero y vamos a empezar con nuestra clase. Cuando hablamos del modelo de datos relacional, nos estamos refiriendo prácticamente a la base de datos relacional. Por lo tanto, perdón, todo lo que veamos acá en esta clase está relacionado con la base de datos relacional, ¿verdad? Entonces, la base de datos relacional, su modelo de datos es el relacional. Por lo tanto, todas las características que tiene este modelo son las mismas características que tiene la base de datos relacional. ¿Okay? Entonces, vendría siendo la teoría que soporta a la base de datos relacional. Entonces, ¿qué es un modelo de datos relacional? Bueno, el modelo de datos relacional es aquel que organiza la información en tablas, filas y columnas, permitiendo relaciones entre datos. Es un enfoque estándar para gestionar bases de datos que se caracteriza por la representación de datos en términos de tuplas y relaciones, teniendo en cuenta que las tuplas son filas o son mm, pares de atributos agrupados en filas, y las relaciones vienen siendo las tablas, y además de eso, los datos que están dentro de las tablas son datos comunes y son datos relacionados. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es un modelo de datos relacional. Aquí podemos observar tres relaciones o tablas. En este caso no tiene nombre, solamente tenemos la representación gráfica. Y tenemos, por ejemplo, este viene siendo la cabecera de la relación, donde se indican los nombres de los atributos, campos o columnas que forman la relación o tabla. Aquí tenemos los datos de prueba. ¿Verdad? Tenemos tres relaciones o tres tablas. Estas dos primeras son de tres campos, columnas o atributos, y estas son de cuatro campos. Las tablas se relacionan, o las relaciones, para no decir las relaciones, se relacionan a través de unos atributos que se identifican como claves primarias, en este caso, y como claves externas o foráneas en los casos en que se usan para relacionarse con estas tablas que están acá, principales. Entonces, para no hablar de relaciones entre relaciones, vamos a hablar de tablas, relaciones entre tablas, ¿verdad? Entonces, acá esta clave primaria se llama IDE, acá se llama IDB. Cuando esta tabla yo la quiero relacionar con otras tablas, entonces la tabla que va a ser la que se va a relacionar con la primera, entonces debe llevar la clave primaria de la otra tabla, pero aquí se convierte en clave foránea. Igual pasa con esta tabla, también está relacionada con esta. Por lo tanto, hereda estas tablas, no hereda, pues, se le incluyen estas claves primarias acá como claves foráneas. Entonces, a través de estas claves que yo puedo de acá saber qué información relativa al 001, o sea, Pedro López, está en esta tabla. Entonces, la información de Pedro López en esta tabla es que tiene un vehículo, ¿verdad? Que tiene un kilometraje de 500 y, bueno, unos gastos en euros tales. Entonces, estamos relacionando esta tabla con esta a través de esta tabla para saber cuáles son los kilometrajes que tienen los vehículos, ¿verdad? Entonces, los vehículos que están relacionados con estos señores que están acá. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de estos vehículos pueden estar también relacionados con otra clave de acá, otra persona, entonces aparecerá acá abajo. Por ahora solamente tenemos estas tres relaciones con estos tres vehículos,
O sea, estas tres personas, estos tres vehículos. Imagínate que estos son conductores, son las veces que ellos han manejado estos vehículos. Puede ser que el conductor uno pueda después maneje la Ford F-02 y así sucesivamente. Entonces, de esto es que se trata gráficamente el modelo de datos relacionados. Relacionar todas las relaciones o las tablas a través de campos que van a ser claves primarias y en la otra tabla van a ser claves foráneas. Este modelo de datos fue introducido por E.F. Cook en 1970 cuando trabajaba para IBM. O sea que este es un modelo originario de IBM. Este modelo se organiza en tablas, pues ya lo dimos. Los datos se almacenan en esas tablas y esas tablas están organizadas en filas y columnas. Las relaciones entre tablas se establecen entre las claves primarias y claves externas o foráneas. ¿Verdad? La separación lógica y física se tiene de estas estructuras. Lo que se quiere lograr con esto es que independientemente de cómo estén almacenados los datos en la parte de hardware, en los discos, ¿verdad? Sea totalmente independiente del diseño lógico de las tablas, ¿verdad? Vistas o índices, todos los objetos que se generen a través de un modelo de datos relacionados, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener organizado en discos, en 2 discos, en 4 discos, en 5 discos, toda nuestra información y para el que está observando la base de datos, ¿no? Para él es transparente como está eso organizado a nivel de disco duro, ¿verdad? Puede ser que nosotros lo veamos como tablas, pero internamente están grabados como archivos o como registros, así sucesivamente, ¿verdad? Lo otro es la integridad de los datos. Este modelo permite ciertas reglas de integridad para garantizar la precisión y accesibilidad de los datos, evitar duplicaciones y podemos definir, por ejemplo, restricciones de dominios de cada uno de los atributos. Los enlaces que se hacen entre claves primarias y claves foráneas son también restricciones de integridad que van a garantizar que yo pueda ir en cascada consiguiendo toda la información que yo tenga relacionada con una clave primaria en otras tablas secundarias. Okay. Otra de las características del modelo de datos relacionales es que trabaja con la lógica de predicados para para manipular la información. Para hacer la búsqueda de información se hace a través de la lógica de predicados. Esto no es más que cuando yo hago una búsqueda de algo, la puedo buscar por un valor específico, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero buscar todos los vehículos que ha manejado un chofer. Entonces, o puedo buscar un vehículo en específico. Para eso es que se utiliza la lógica de predicado, ¿verdad? No es solamente búsqueda por una clave, ¿verdad? Sino que podemos buscar por los diferentes atributos. Se basa en la teoría de conjuntos para organizar y relacionar los datos. Entonces, esa relación que hay entre tablas es lo mismo que se ve en lógica proposicional con la parte de las relaciones entre conjuntos A, B, C y D. En este caso los conjuntos serían las tablas, ¿verdad? Y sus datos internos son los que se relacionan a través de las claves primarias. Entonces podemos tener datos en una tabla que estén representados en otras tablas. O sea, todos los datos, por ejemplo, si tenemos 30 filas, esas 30 filas pueden tener relación con 60, con 80 filas que estén en otra tabla, ¿verdad? O de las 20 filas que tengo una tabla, solamente 2 filas están relacionadas con 8 filas de allá, o pueden haber relaciones 1 a 1, pueden haber relaciones 1 a mucho, o mucho a mucho. Y eso se basa en la teoría de conjuntos. Y el lenguaje que se utiliza para consultar, manipular los datos, la base de datos, igual que para crear la base de datos, es el Structured Query Language, SQL, o lenguaje
estructurado de consultas. Las ventajas que nos ofrece el modelo de datos relacional son eficiencia en la gestión de datos, reducción de la redundancia, integridad de los datos, facilidad de uso, modelo muy fácil de usar y es escalable. Las bases de datos pueden ir escalando tanto en equipo, en capacidad, X. Ok, la estructura ya vimos. La estructura se basa en una, si lo vemos gráficamente, en un rectángulo que va a tener un encabezado, ¿verdad? Ese encabezado va a contener los nombres de los atributos o las columnas o campos que forman la tabla. Ese rectángulo se conoce como tabla o relación. Va a contener por cada registro de datos relacionados, va a tener una fila. Cada fila de ellas debe ser diferente a las otras filas. No podemos tener filas iguales. Todas las filas son diferentes. Entonces, esa estructura la podemos presentar de dos formas. O manejando la estructura de escritura, o la gráfica. Este esquema que vemos acá es un ejemplo del tipo de estructura que es escrita. Ponemos el nombre de la tabla, identificamos cada columna o atributo que va a tener la tabla con el respectivo dominio de tipo de datos que va a tener. ID string, nombre es string, usuario es string, edad es string y entero es la edad y la nota es real o decimal, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de ver un modelo relacional, ¿verdad? Un modelo de datos relacional es este que se utiliza acá. Y esto va a representar esto que tenemos acá, que es nuestra tabla, ¿verdad? Donde vamos a tener acá en los campos. Y aquí vamos a tener las filas, tuplas o registros, que cada uno de estos datos que tiene una fila están relacionados. O sea, todos estos datos son de David, o del ID 50.000. Todos los datos que están acá están relacionados con el ID de identificación 53.666. O sea, todos los datos que están aquí tienen que estar relacionados entre ellos. Y todos son datos comunes. O sea, todos los datos van a representar esta misma información que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, el esquema especifica el nombre de la relación, como ya lo dijimos, de la tabla, cada campo o columna de atributos, el dominio de cada campo que viene el tipo de datos. El esquema de relación se hace referencia al dominio por su nombre de dominio y tiene un conjunto de valores asociados. También se deben indicar los atributos clave primaria y clave foráneas o externas, ¿verdad? Entonces, el esquema de la representación a través de esquemas de relación es escrito. Entonces, cada ejemplar de una relación es el conjunto de filas o tuplas que son los registros. Entonces, si lo vemos aquí arriba, esto solito es el esquema de relación. Y ya cuando completamos con los datos que van a estar en cada fila, se le conoce como el ejemplar de una relación o el ejemplar de una tabla, ¿verdad? Entonces, el término ejemplar de una relación se suele abreviar solo como relación o tabla. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ejemplar de la relación o tabla LU. Si lo vemos así, esta es nuestra representación de esta que tenemos acá, que es el esquema de relación con la tabla. El otro esquema lo vemos en la próxima clase, que es la clase de modelo relacional, que es el esquema gráfico, que es el que vamos a usar en nuestro diseño de base de datos de proyecto.
Entonces, cada relación o tabla está formada, bueno, por la cabecera, que es donde van a ir los nombres de los atributos. También se le pueden colocar los dominios con este estereotipo, atributo 2.dominio, ¿verdad? El cuerpo, que es donde van a ir la cantidad de filas, que también se llama cardinalidad. Entonces, el cuerpo puede ir desde, pueden ser tablas que se crean sin datos, entonces podrían ir desde cero hasta n, ¿verdad? Esto nos va a dar la cardinalidad. Y tenemos el grado, que es el número de atributos que tiene la relación. Por ejemplo, aquí el grado es n, porque aunque aquí de 3 brinca n, este es nuestro grado n, la cardinalidad es m, que es la cantidad de filas o tuplas. En este caso sería 4. ¿Ya? Y en este caso es, bueno, 4 no, m, porque el último es m. Tenemos algunas, entonces, resumen de lo que hemos más o menos estado mencionando, lo que es relación, lo que son las tuplas, los atributos, los esquemas, que es la forma de representar la relación, ¿verdad? Las claves, que hay clave primaria y clave foránea. Entonces aquí tenemos clave primaria, que es la que vamos a utilizar junto con la foránea, cardinalidad, que es el número de tupla, grado, que es el número de atributos, y el dominio, que son los tipos de datos que se le da a cada atributo. Hay otro tipo de dominio que además de, o sea, un atributo puede tener más de un dominio. Por ejemplo, un atributo sexo puede ser de un carácter del dominio, puede ser character de valor 1. Pero además de eso, el otro dominio es que son los tipos de sexo que tenemos, masculino, femenino. Entonces no puede salirse de ahí. O estado civil, ¿verdad? Puede ser char, puede ser un char de 20, ahora poder, si lo queremos poner completo el nombre, por ejemplo, casado, viudo, divorciado, ¿verdad? Concubinato. Entonces, ese es otro tipo de dominio, que también es una restricción de campo. Una restricción de campo. Otro puede ser que sea un límite de crédito, es real o decimal su dominio, pero tiene un límite máximo de un crédito. O sea, solamente se prestan hasta 30.000 bolívares, puede ser algo, o 100.000 bolívares. Entonces, ese es un dominio que él tiene, o sea, no se puede pasar de ahí. Eso lo chequea la base de datos cuando se vaya a grabar un valor de ese campo o atributo. ¿Ok? Entonces hay unas características especiales acá que podemos ver, o podemos resaltar. Por ejemplo, los datos de cualquier columna son de un solo tipo. Si la columna, su dominio es string, todos los datos tienen que ser string, no puede haber datos reales. Si hay un dato real o un número, por ejemplo, sea decimal, o sea, un punto decimal, o sea, un entero, eso es carácter, eso es string, o sea, una cadena de caracteres. Cada columna posee un nombre único, no pueden haber columnas con diferentes nombres, o sea, con dos nombres, tres nombres, no un solo nombre. El orden de la columna no es de importancia para la tabla, pero sí para nosotros poder leer la tabla y entenderla. Por eso, organizar mejor los campos, por ejemplo, empezar con la columna que va a ser la clave primaria. Hay una opción de poner luego las claves foráneas, o a veces las claves foráneas se ponen en los últimos columnas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si estamos metiendo los datos de una persona, un empleado, bueno, lo lógico que sea la clave primaria, el número de células, si el número de células no es la clave primaria, un número, un nombre, un apellido, un número de seguro social, una dirección, luego los teléfonos, luego el email y así sucesivamente el sueldo, ordenadito. Para nosotros tenemos una mejor visión de esa estructura que va a guardar los datos de una persona. ¿Ok? Cada atributo tiene un dominio básico.
dominio de tipo de datos, pero puede tener otro tipo de dominio si es un rango o un límite. No existen dos filas en la tabla que sean idénticas, todas las filas tienen que ser diferentes. La información de la base de datos son representadas como datos explícitos, cada relación tiene un nombre específico y diferente al resto de las relaciones. O sea, las tablas, estamos hablando de tablas, tienen que tener nombres diferentes, no puede haber tablas con el mismo nombre. Los valores de los atributos son atómicos, eso quiere decir que un valor, un campo, un atributo tiene, por ejemplo, cédula, un solo número de cédula, teléfono, un solo número de teléfono. Este, dirección, una sola dirección. ¿Verdad? A veces ocurre que ponen un campo muy amplio, o sea, un tipo de datos, por ejemplo, cadena de caracteres, y lo ponen de 250 y ahí pueden meter unas 2, 3, 4, 5, hasta 6 o más números telefónicos. Podemos meter, si una dirección, pueden meter dos direcciones, ¿verdad? Pero eso, internamente la base de datos lo ve como si estás metiendo un solo dato, ¿verdad? Pero está tratando de representar varios valores en un solo valor. Entonces, ahí hay una técnica que se llama normalización que evita hacer eso, ¿verdad? Que se va a ver más adelante. Pero en sí, los atributos tienen que ser atómicos, ¿verdad? Si usted pone 20 números de teléfono en un campo que se llama teléfono, la base de datos lo va a reconocer como si eso fuese un solo valor. Entonces, si usted quiere extraer de ahí el cuarto teléfono, el tercer teléfono, tiene que hacer un nivel de programación. La base de datos no se lo va a extraer, ¿verdad? Así, tan fácil. El orden de los atributos no importa, los atributos no están ordenados. Bueno, lo mismo que allá arriba, hay que darle un orden, al menos para verlo mejor. Cada tuple es distinta a la demás, ok, mismo la fila, el orden de las filas no importa, ¿verdad? Las filas se van grabando a medida que se van ingresando los datos. Luego hay técnicas para tener eso ordenado o hacer una consulta ordenada, ¿verdad? Porque no es un buen rendimiento cada vez que uno mete una tupla ordenarla todo completo y mover todo para que queden las filas ordenadas tanto lógica como físicamente. Eso no se hace. O sea, internamente eso va grabado, como se va grabando, se va regando por el disco duro. Y una de las cosas que se hace aquí es que la clave primaria, cuando estemos trabajando con el modelo de datos a nivel de la estructura de esquema de relación, se subraya la clave primaria. Cuando veamos la parte de la representación gráfica, veamos que la clave primaria se identifica con las siglas FK. Aquí tenemos un cuadro muy interesante que es donde vamos a comparar la terminología utilizada a nivel de datos, de modelo de datos, entre la terminología relacional, que es la representación de estructura relacional, y la otra es la terminología de la estructura de tabla. Fíjate la estructura de relaciones, la estructura de tabla, y hacemos una comparación contra archivos normalitos, ¿verdad? Entonces, relación viene siendo lo que es la tabla y la tabla es lo que en archivo se llama archivo, donde van a estar los datos grabados. La tupla, en términos relacionales, es la fila. Normalmente cuando ya estamos hablando de gráficos, de representación gráfica, hablamos de tablas y filas, ya nos olvidamos de tuplas y atributos. Aunque a veces se nombran muchos atributos. Y en archivo sería registro. Aquí se le llama registro cada conjunto de datos relacionados que se graba en el archivo, ¿verdad? El atributo, aquí se le llama columna, a veces también se le llama campo, como se le llama en archivo. El grado, que es la cantidad de filas, el grado es la cantidad de columnas, que en la tabla se llama número de columnas, y en el archivo se llama número de campo, cantidad de campo. La cardinalidad, acá se llama en tablas, se llama número de filas, y en archivo se llama el número de registro.
Y bueno, aquí vamos a tener unos ejemplos ya de la- las relaciones a nivel del modelo de datos relacional, trabajando con las estructuras de relaciones. Entonces aquí tenemos estudiantes, aquí están sus atributos, nombre, el DNI que es la clave primaria está subrayada, el DNI viene siendo como la cédula, teléfono, dirección, trabajo, edad, y este viene siendo como un promedio de notas. Entonces media, creo que es media de notas calculada, no sé. Entonces aquí tenemos en la cabecera donde va a estar los números de atributos, o sea que esto es igualito al esquema este que tenemos acá, el esquema de la relación, y aquí tenemos las filas, las tuplas, los atributos, y bueno, aquí lo que falta es la cardinalidad y el número de, y el número de columnas. Ah, me había pasado a la parte gráfica. Se nos pasamos este que tenemos aquí, que es puro nivel de relación, esquema de relación. ¿Verdad? Aquí tenemos los esquemas de relación, aquí los tenemos sin dominio, aquí lo tenemos con los dominios, que son tipo de datos. Y lo que pasa es que esto está sensible, este ratón. Y aquí tenemos lo que estábamos hablando ahorita. ¿Ya? Esta no es la representación gráfica que vamos a ver más adelante. Esto es como decir un vaciado, un DUM, lo que se conoce como un DUM, de los datos que están dentro de la relación estudiante. ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una relación que se llama empleado. Va a tener pasaporte como clave primaria, el nombre, el apellido materno, perdón, el número de teléfono y la fecha de nacimiento. Entonces aquí tenemos el encabezado o la cabecera, los atributos, clave primaria, el nombre de la relación, la cardinalidad, que es el número de filas, y el número de columnas, que es el gráfico que tenemos acá. ¿Okay? Aquí tenemos entonces una base de datos completa. Un ejemplo de base de datos completa. En ese momento para que quiero quitar esto que está aquí. No quiero quitar, pero ok. Aquí tenemos una base de datos. Vean que aquí no abre con paréntesis, sino que abre con llaves. Entonces, este viene siendo todos los elementos de la empresa. Vean que es muy parecido a lo que es la notación de conjunto. Entonces, tenemos una relación empleado, un departamento, localizaciones por departamento, proyectos, trabaja en y subordinado. Entonces, aquí tenemos el empleado, los campos, nombre, apellido, 1, 2, el DNI, que es la clave primaria, consentimiento, dirección, sexo, sueldos, el super DNI y el DNO. Estos son ejemplos tomados de libros. Esto viene siendo algunos otros identificadores que relacionados con el DNI. Luego tenemos departamento, el número del departamento, el nombre del departamento, el número del departamento, DNI del director, la fecha de ingreso. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que digo yo, que esto debe ir primero al número del departamento, luego el número del departamento y así sucesivamente, para uno verlo mejor. Localizaciones por departamento, bueno, esta es una relación que va a relacionar, valga la redundancia, el departamento con la ubicación del departamento. ¿Ya? Eso quiere decir, ubicación departamento, no la veo por aquí, la tienen como clave primaria, pero es un número. Falta una tabla aquí, localizaciones. Debería haber una tabla de ubicación que va a tener un código y un nombre. La inscripción. Tenemos proyecto, nombre del proyecto, ubicación del proyecto, el número del departamento. Aquí sí, no, como no es clave aquí, foránea, ni primaria, ni nada, entonces aquí es una descripción como tal. ¿Ah? Porque si yo tengo esto acá así, relacionado este con este, quiere decir, y este, que esto está subrayado, debería haber una tabla de ubicaciones.
¿verdad? Para que te diga, pues las ubicaciones pueden ser edificio tal, piso uno del edificio tal, piso 2 del edificio tal, piso 3. A eso me refiero. La trabaja en DNI empleado, número de proyecto, horas, algo así como este, ¿verdad? Este empleado trabaja en un proyecto tal y trabaja tantas horas. Entonces, los proyectos, este primer proyecto está relacionado contra este. Y el número del empleado, el DNI del empleado, se relaciona con este. El subordinado, bueno, aquí tenemos DNI, nombre del subordinado, sexo, fecha y relación. El DNI del empleado, este viene siendo este señor que está acá. Y el nombre del subordinado no está relacionado con una que no es clave primaria. O sea, aquí también hay un problemita aquí, pero lo están poniendo como clave primaria compuesta, igual que esta. Y debería ser, y las dos son foráneas. Y esta debe ser también otra clave, nombre de los subordinados, pero los nombres subordinados debería ser, en este caso, bueno, tienen otra relación. Están poniendo el nombre como tal, pero este nombre no tiene nada que ver con ninguno de los que están acá. Son otros subordinados, entonces por eso los ponen por acá. Entonces, el DNI del empleado con el nombre del subordinado es la clave, en este caso es la clave primaria. No, no hay clave foránea como en este caso. Esta clave primaria compuesta debería tener una ubicación, una tabla, perdón, una relación de ubicación. ¿Ya? Si no es así, entonces, bueno, el equivocado soy yo, entonces esto es un nombre, no es es para poderle darle sentido a esto. Como está sacado de un libro, esta ubicación entonces es un nombre. Lo que pasa es que como no están los dominios, no sé de qué tipo de datos es esto. Pero al ver esta, pues entonces ya veo que acá es un nombre y este es otro nombre. O sea, es una cadena de string donde va a decir Pedro, José, lo que sea. Y aquí va a decir primer piso, segundo piso, edificio tal, esto. Es la única manera, entonces todo esto forma parte de una clave primaria y no es una clave primaria con una clave foránea para hacer una clave primaria compuesta. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de la misma base de datos anterior, empresa, pero no están en empleado, departamento, locación de departamento. Bueno, aquí está lo que yo le estaba diciendo. Entonces aquí tenemos los empleados ya con tuplas o filas, ¿verdad? Y sus datos, cada uno con sus datos. Entonces sí podemos ver mejor, analizar mejor la tabla que estaba allá atrás, que era esta. Los departamentos, su nombre, el número del departamento que viene siendo la clave, el DNI del director, la fecha de ingreso. ¿Ya? Vean que la DNI del director sí es esta misma. Pero en este tipo de relación acá no le están, no están identificando esta clave externa. Se podría usar un segmentado, una línea segmentada aquí abajo. O si no, se va con flechas desde aquí sale una flecha que llega, perdón, desde aquí saldría una flecha que llega aquí para indicar que estoy relacionando esta tabla, perdón, esta relación con esta relación. ¿Verdad? Igual acá saldría una relación, la flecha que viene desde ese número del departamento hasta este. Para yo saber dónde está ubicado el departamento de investigación, que es el 5. Está ubicado en Valencia. Entonces, la ubicación del departamento son ciudades. Entonces, no es una clave como tal foránea, sino que es una descripción, el nombre de la ciudad y junto con esto se ubica, yo puedo hacer una búsqueda por número del departamento y la ubicación. ¿Ok? A ver, aquí tenemos, bueno, aquí están las otras tres tablas que terminan de formar la base de datos. Aquí tenemos proyectos, número de proyectos, la ubicación del proyecto. Lo que pasa es que aquí no la usan como clave. Y el número del departamento que viene siendo una foránea. Entonces desde aquí del departamento debería ir una flecha hasta acá. Hasta este número de departamento que está acá. Y hasta este departamento que está acá.
aquí trabaja en, entonces tenemos el empleado, el DNI del empleado, el número del proyecto y ahora entonces debe haber una flecha que vaya o que venga desde empleado hasta trabaja en aquí y una flecha de aquí de proyecto, desde el número del proyecto hasta aquí para indicar las relaciones que van a haber. Entonces esto es una relación, lo que conocen como una relación puente, que es una relación que va a puentear entre proyecto y empleado. Y luego aquí tenemos subordinado, tenemos el DNI del empleado con su subordinado, ¿verdad? Sexo, fecha y tenemos otro subordinado Teodoro y tenemos otro subordinado Luisa para el mismo empleado. Entonces aquí se la tienen como clave primaria, que es este que tenemos acá. Entonces, cuando es una clave compuesta, yo puedo buscar por empleado, puedo buscar por un nombre. Entonces ven aquí, bueno, estos son aquí sí se repite otro que tiene tres subordinados y cada uno tiene uno solo. Entonces esto sería como los datos de la base de datos, o sea, los datos de cada tabla de la base de datos. Ejemplos de datos. ¿Verdad? Entonces, ese es el famoso modelo relacional de la forma de representarlo con datos. Sin datos es esto que tenemos acá. Aquí tenemos las famosas flechas que yo les estaba diciendo, que es para poder enlazar las, hacer la referencia a integridad, una integridad referencial entre las relaciones. Bueno, la flecha del revés. Va desde la clave foránea hasta la clave primaria. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vean que aquí llegan cuatro que vienen. Una viene de que trabaja en, llega otra viene del DNI del director, ¿verdad? Otra viene del subordinado, tenemos tres, y me falta una. No está aquí, pero esto no me lo deja ver. Falta una, que es la que viene de una del subordinado, que es una, dos con el DNI del empleado, tres que es el DNI del director. Bueno, hay un enlace interno. Esto es lo que se llama un enlace interno super DNI del empleado. Esto quiere decir que este es el supervisor del empleado. O sea, este es el DNI del supervisor, o sea, el jefe de este empleado. Ajá. Entonces, pues se le llama super DNI o el DNI del superior, del jefe inmediatamente superior. Estos son los cuatro enlaces que tenemos acá. Esto es lo que se llama una relación reflexiva o una autorrelación o relación reflexiva que vamos a tener aquí, ¿verdad? Esto evita tener una tabla que se llame jefes. Entonces, vamos a tener redundancia de las mismas personas que están aquí, que son jefes, van a estar allá en aquella tabla y de ahí entonces me enlazo a este DNI para saber quién es el jefe o cuáles son los, los empleados que están bajo su orden, que es diferente a este. Y este DNO está enlazado con el número del departamento. Ok, entonces es a qué departamento pertenece el empleado. Okay. Entonces esto que está aquí es una clave foránea para saber en qué empleado está el departamento. Pero en qué departamento está el empleado. Luego tenemos aquí, bueno, este que ya vimos, que viene siendo una clave foránea, y junto con esta se convierte en una clave primaria. Con esta clave primaria que está aquí, más esta juntas, son una clave primaria compuesta. Y bien, esos son los tres que hay.
y lo que viene aquí abajo, que es el departamento al cual pertenece el proyecto. El proyecto solamente tiene un enlace con dónde trabaja en qué proyecto trabaja cada empleado, que es esta relación que está acá, y listo. Entonces, este tipo de representación es un poquito más antigua, ¿no? Las primeras que salieron en los años 70, luego se fue mejorando con la parte de representación gráfica que vamos a ver en el modelo relacional que usamos actualmente. Entonces, a veces este seguimiento es un poquito enredado, porque en el modelo normal, el nuevo, el gráfico, las relaciones salen de aquí y terminan acá. Las relaciones salen de aquí y terminan acá. Aquí es al contrario. ¿Sí? Bueno, esta creo que es la última lámina. Entonces, muchas gracias por su atención.